Tú estabas trabajando en un hotel, trabajabas con metabuscadores y encontraste una oportunidad de decir, oye, hay una oportunidad de arbitraje entre las estancias largas con metabuscadores, comprarles a ellos el tráfico y vendérselo a los hoteles con un margen. Así empieza la empresa. Y estábamos vendiendo 1 millón de euros por día. Si te equivocas, puedes palmar mucha pasta también. Si subes un precio que está por debajo de lo que toca, de golpe empiezan a entrar reservas, palmas. ¿Os ha pasado? Nos ha pasado, no podíamos competir en una y 2 noches, que es donde en realidad están el 70% de las reservas. Un 60-70% de la gente que compra reservas que son cancelables, acaba cancelándola. Marzo 2020 para el mundo. Fueron los 2 peores años de mi vida. Todo lo que habíamos vendido previamente Se cancelaba. Se cancelaba, pero es que además había que gestionarlo. Luego tenías un cliente de Reino Unido que no se había enterado de que en España habían cerrado y se presenta y te llamaba desde el hotel de Tenerife diciéndote ¿por qué el hotel está cerrado? Nunca habéis abandonado a nadie. No te hagas el fuerte, ¿no? Que a ti también se te ha pasado por la cabeza abandonar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana está conmigo Luis Osorio, uno de los 3 fundadores de Stay for Long. Stay for Long tiene como propósito vender plazas de hotel a aquellos huéspedes que quieren estar largo plazo, de días y semanas. Luis, que trabajaba como Revenue Manager en una cadena de hoteles de su familia, descubrió la oportunidad de arbitrar entre las estancias de largo plazo y los metabuscadores. En este espacio encontró la oportunidad de ofrecer mejores precios a los clientes que quieren estar más tiempo en el hotel para así conseguir más volumen, que a su vez le permite negociar con hoteles, tener mejores precios y generar un negocio alrededor de esto. Pero Stay for Long, como muchas OTAs, en marzo de 2020 pasó de vender 1 millón de euros al día a vender 15.000 euros. Luis nos va a explicar cómo sobrevivió este periodo tan difícil, cómo consiguió financiarse, qué estrategia siguió para reducir costes y sobrevivir la pandemia, y cómo ha llegado a día de hoy a facturar más de 230 millones de euros del año pasado. Esta va a ser una historia que vais a ver que es realmente complicada, es una historia de resiliencia, que además Luis nos va a explicar con muchísima transparencia y honestidad. Sin más, os dejo con Luis y la historia increíble de Stay for Long. Esto te suena, ¿no? Tú contándole a un amigo que estás levantando una ronda para escalar tu empresa y, bueno, lo único que se le pasa por la cabeza es hacer escalada. ¿Y qué me dices de las caras de tu familia cuando les cuentas que un business angel ha apostado por tu proyecto? Seguro que están más cerca de pensar en un angelito que en un inversor. Te entiendo. Sé lo que es sentir que los que te rodean no hablen tu mismo lenguaje. Ni tu familia, ni tus amigos, ni siquiera tu banco. Pero eso está a punto de cambiar. Escucha. Existe un lugar en el que te ayudarán a llevar tu proyecto a lo más alto. Un lugar en el que nunca tendrás que explicar qué es un MVP o estar en fase seed, porque ya lo saben. Un lugar en el que estés en la fase que estés, encontrarás especialistas que te darán soluciones para seguir creciendo. Un lugar en el que hablan tu idioma. Un lugar llamado Santander Startups. Santander Startups. Nos entendemos. Descubre más en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Luis Osorio. ¿Qué tal, Luis? Hola, muy bien. Luis es fundador de Stay for Long. Stay for Long. ¿Y qué es Stay for Long? Stay for Long es una web de reservas de hoteles, una agencia online de reservas especializada en reservas de media a larga estancia. A partir de 5 noches, nosotros somos muy competitivos en precio, especialmente, y al final lo que ofrecemos es pues una pequeña alternativa a las 2 grandes marcas de reservas de hotel que hay, para gente ¿Que son Booking y Expedia? Que son Booking y Expedia. ¿No las querías nombrar? Bueno, vale. Siempre son el elefante en la habitación, ¿no? Siempre en travel. Es difícil obviarlos. Sí, es difícil obviarlos. También es verdad que aunque ellos dos sean los líderes, es un mercado enorme, ¿no? En el que luego tienes empresas como eDreams o Last Minute que son enormes y aún así no las contamos, ¿no? Como parte del oligopolio fuerte. Entonces, bueno, queríamos nacer un poco como alternativa porque pensamos que la gente que viaja y que se va a un hotel
10 días, 15 días, al final pues merecen un trato un poco diferencial respecto a cuando te vas un sábado por la noche y te marchas al día siguiente y demás. Pero el caso de uso, ¿cuál es? O sea, porque tú estás acostumbrado a buscar en estas grandes, ¿no? Y ahí buscas el hotel y pues a veces puede estar una semana, a veces 2 días o a veces un mes. ¿En qué momento el usuario piensa, no, como voy a estar más de una semana, voy a buscar mi hotel en esta otra página que se llama Stay for Long? Pues el caso de uso normalmente suele ser que la gente, cuanto más van a gastar en sus vacaciones, ¿no? Y sabiendo que hay múltiples webs que te ofrecen pues, los mismos hoteles y demás, suelen empezar a decir, oye, voy a buscar algún sitio donde me den un descuento, ¿no? Porque sé que hay muchas webs que estáis ofreciendo lo mismo y que no en todas es el mismo precio. De ahí que nacieran los metabuscadores, Trivago, TripAdvisor, etc. Y por lo tanto la gente compara mucho precio y comparas más cuanto más te vas a gastar. Entonces, nosotros siempre cumplimos una cosa, que es que cuantas más noches estés, mayor va a ser el descuento que te apliquemos. Es decir, aplicamos una estrategia de pricing que siempre va a beneficiar al cliente cuanto más tiempo reserve. Y por parte de los hoteles, de los turoperadores y demás, lo que hacemos es negociar en base a este tipo de viajeros. Es decir, nosotros cuando vamos a firmar un contrato, lo que les decimos es, yo no te voy a traer un cliente de 1 o 2 noches, sino que te voy a traer un cliente que de media está 7 noches en el hotel, que además de eso va a gastar mucho más en otros conceptos, ¿no? En cenas, en desayunos, en compras y demás, porque es un cliente que se va a pasar mucho más tiempo en tu establecimiento. Y de esa forma, sobre todo con el tipo de cliente que tenemos, somos capaces de conseguir una oferta pues, mejor, en este caso, que la que pueda tener un competidor nuestro. O sea, ¿vosotros vais a buscar hotel por hotel? No. Lo que cerramos normalmente son tratos a nivel con bedbanks o turoperadores o otro tipo de agencias. ¿Qué son bedbanks? Un bedbank es como un operador que lo que hace es contratar con el hotel y ellos sí cierran un contrato hotel por hotel y luego estos paquetes los revenden a otras a agencias online, a agencias físicas en la calle, a otros operadores, etcétera. De forma que al final, para nosotros, no es necesario ir hotel por hotel, ¿no? Porque si no sería una tarea que requeriría un gasto muy heavy de personal y que no nos habría permitido llegar hasta aquí hasta ahora. Y lo que hacemos es cerrar contratos con este tipo de operadores. O sea, ¿no tenéis acuerdos directos con hoteles? No. ¿Ninguno? Hemos tenido, pero la gestión que nos llevaba a esto era demasiado time consuming como para poder aportar. Y realmente tú en un hotel, si vas un mes tienes mejor precio. Tú puedes negociar individualmente, puedes negociar con un hotel y decirle, oye, si yo voy un mes, ¿me puedes hacer un precio especial? Sí. O sea, de hecho la idea nació un poco así. Porque yo trabajaba en una cadena de hoteles y teníamos, especialmente en la Costa Brava, teníamos clientes que lo que hacían era pues venir un mes cada año, ¿no? Y entonces, o 15 días cada año, o 3 semanas. Y entonces lo que hacían era cada año, de hecho, muchas veces, ya por la confianza, ¿no? Cuando se iban, reservaban para el año que viene, aunque no hubiera precios. Y a lo largo del año pues te decían, vale, oye, ¿qué precio me vas a dar? Sabiendo que iban a tener un precio mejor que el resto de clientes, pues porque se van a bajar más tiempo, además es un cliente repetidor, etcétera, ¿no? Y un poco de la necesidad de buscar como hotel este tipo de clientes, nació la posibilidad de crear Stay for Long, ¿no? Que al final fue, yo como hotelero, ¿cómo puedo conseguir más clientes así? Porque son clientes que no solamente se están gastando mucho más por la estancia, sino que además luego están consumiendo mucho más en el hotel, tienen más recurrencia, etcétera, ¿no? Y yo como hotelero, ¿dónde puedo buscar esto? Y al final todas las plataformas te dan lo mismo. Pero para un hotelero, ¿qué es mejor? ¿Tener una estancia de un mes con un descuento importante o tener estancias de 2 días con más rotación
pero con una comisión de una OTI, tipo Booking. Dependería mucho del tipo de negocio, ¿no? De dónde esté ubicado, etc. Normalmente, o sea, el coste de una habitación que entra y se marcha es más elevado que el coste de una habitación que se queda. Pero la habitación hay que hacerla cada día igualmente. Hay que hacerla cada día, pero los tiempos para hacer una habitación de un cliente que está, o los tiempos para hacer una habitación de un cliente que entra y otro que se marcha, pues se doblan prácticamente. ¿Sí? Pero más que eso, nosotros donde vemos el valor es sobre todo en lo que está consumiendo luego el cliente en el hotel. Cuando tú te vas un sábado, lo normal es que llegues y al día siguiente te marches y poco más, ¿no? En cambio, un cliente que se está 15 días seguramente contratará algunas cenas, probablemente cogerá desayuno, quizás hará uso del spa, etcétera. Todos estos extras que para el hotel significan mucho margen y que además aseguran una ocupación durante días. Porque de la facturación de un hotel estándar, average, ¿qué parte es la cama y qué parte es la restauración? Depende mucho del hotel. Si no tienes restaurante, pues... En urbano, sí, claro. Y en urbano, por ejemplo, en grandes ciudades, lo normal es no tener restaurante o tenerlo como un servicio muy aparte, y quizás tener desayuno o incluso en algunos casos ni siquiera eso, ¿no? Entonces, en urbano la cama es muy importante, también la estancia media en Barcelona, por ejemplo, son 1,8 noches. Pero cuando te vas a hoteles de costa y a todo lo que es vacacional, ya aumenta muchísimo más el revenue que consigue el hotel de todos los extras que giran alrededor de comidas, de servicios, etcétera, ¿no? Cuanto más vacacional sea el hotel, mayor revenue se consigue de todos los extras. De hecho, todos los resorts y estos de esto al final viven sobre todo de los extras, y la habitación es un poco como lo de menos, ¿no? Es la excusa para tener al cliente allí y para conseguir la pulserita el esta, ¿no? del otro. La pulserita. Bueno, está la pulserita. Esto es un negocio de la hostia, ¿eh? Yo he hecho los números de la pulserita y digo, no, es que no tiene sentido. Porque tienes que consumir muchísimo para que te salga cuenta. Claro. Sí. Vale, o sea, tú has visto esto porque tu vida anterior fue en tu hotel familiar, de tu familia. Bueno, teníais una cadena de hoteles, ¿no? Y estabais en la Costa Brava, ¿no? Sí, exacto. Y ahí era más vacacional. Sí. Bueno, de hecho son dos hoteles en la Costa Brava y uno aquí en Barcelona. Vale. Y al final pues tienen como estas peculiaridades, ¿no? Cada uno que al final pues en la Costa Brava la estancia es mucho más larga, se consume más en el hotel, hay comidas, hay cenas, y en Barcelona es un poco lo opuesto, ¿no? Hay mucho más viajero de negocio, y lo que prima es sobre todo la estancia, la noche de hotel y ya está. Entonces... Luego hay gente que vive en un hotel o que vive durante un tiempo en un hotel. Hay gente, sí. Pero esto no es tu caso de uso. No. Tenemos algunos outliers, ¿no? Que sí que se pasan un par de meses en un hotel, pero no es... Pero esto ya lo negocian directamente. Exacto. Y no es tampoco... No, nosotros no creemos que hubiera mucho espacio ahí para una OTA, porque al final, pues en este caso, normalmente vas a tratar de negociar directamente con el hotel porque te sale a cuenta, ¿no? Lo que sí que encontrábamos es que no se estaba dando ninguna ventaja o ningún añadido a un cliente pues que estaba realmente gastando quizás 10 veces más que un cliente de 1 o 2 noches, que es el average que tenemos, por ejemplo, aquí en Barcelona. Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te está proporcionando valor. Y justamente analizando las métricas del año pasado, nos damos cuenta que más del 70% de la gente que nos escucha no está suscrita a nuestro canal. Por eso os pediría, por favor, que si os está gustando este contenido, le deis a la campanilla, al botón de subscribe en YouTube, o en Apple Podcasts, o en Spotify, y le deis un like al vídeo. Muchas gracias. Es curioso porque han aparecido varios modelos que intentan encontrar edges, ¿no? en la reserva del hotel. Por ejemplo, Cristian Rodríguez estuvo aquí explicándonos el modelo de buy hours, ¿no? Que es esta Nosotros gente estamos en el otro lado. En el otro lado, ¿no? Gente que quiere reservar un hotel por horas. Pero al final
para un hotel es tan difícil tener distintas operativas, o un poco es mi conclusión entender todos estos modelos, ¿no? Que al final acaba buscando una que le solucione el problema. Yo no sé si hay Stay for Longs en el mundo, competencia que hace exactamente esto. No, nos hemos encontrado con algunas otras OTAs que quieren acercarse hacia este modelo, ¿no? Porque al final también quieren captar viajeros de largas distancias, porque al final pues la captación de un cliente para todos nosotros es prácticamente la misma, ¿no? Y la cesta media pues varía una barbaridad entre una compra de una noche y una de 7. Entonces, sí que lo hemos visto, pero no hemos visto a nadie que lo defienda como posicionamiento, como es nuestro caso. Nosotros, de hecho, inicialmente ni siquiera permitíamos reservas de menos de 3 noches en la web y te mandábamos a Booking. Si buscabas 2 noches, te decíamos, oye, mira, nosotros no nos dedicamos a esto. ¿Y por qué no lo hacéis ya? Porque esto fue un poco parte de una primera estrategia de captación de clientes que venía a través de posicionarnos en metabuscadores, ¿no? En Trivago, en TripAdvisor y demás. No sé si sabes cómo. Todo esto funciona un poco como... Explícanos. Con un modelo de CPC, ¿vale? Y al final el precio que muestran ellos como mejor precio es una combinatoria entre mejor precio y cuánto CPC estás pujando por ese hotel en ese mercado. Entonces, al final lo que nosotros decíamos es, nosotros no vamos a posicionarnos para una de 2 noches porque los clientes que consigamos van a tener una cesta media muy baja y por lo tanto vamos a poder rentabilizarlos muy poco, y decidimos solamente participar a partir de 3 noches. Entonces, como parte de toda la estrategia, pues en la web, en todas partes, nosotros solamente ofrecíamos reservas a partir de 3 noches para dejar muy claro que ese era el nicho al que nosotros íbamos y que no podíamos competir en una y 2 noches, que es donde en realidad están el 70% de las reservas. O sea, a nivel de volúmenes de gross, quizás la mitad del volumen se hace en menos de 3 noches, pero a nivel de reservas el 70-80% de las reservas son de 1 y 2 noches. Lo que pasa es que desde un punto de vista de funnel, tú te has gastado la pasta para traer esta visita y Claro. luego se la regalas a Booking. Booking encantado. Aquí está la cuestión, que es que en los metabuscadores tú participas también eligiendo esto. Es decir, el cliente, como no es una búsqueda como en Google, ¿no? Sino que aquí el cliente ya ha seleccionado las fechas en las que quiere ir y como tú no estás dando disponibilidad, tú nunca vas a aparecer. De forma que para 1 y 2 noches era un segmento en el que nosotros nunca aparecíamos, por lo tanto no habían clics y por lo tanto no había ningún cliente que llegara a través de ellos. Y luego a partir de 3 noches sí que aparecíamos y era cuando nosotros podíamos ¿Y por qué lo dar un poco la cambiasteis? puja. ¿Perdón? ¿Por qué lo cambiasteis? Porque con el tiempo los metabuscadores fueron especializándose y empezaron a permitir pujar diferente en función del número de noches. Es decir, empezaron a permitir a las OTAs que tú te pudieras posicionar pujando más, con una puja más alta, a partir de 5 noches, a partir de 7, a partir de 10, y por lo tanto esto como que anulaba un poco el modelo que teníamos. Y además se dio la casualidad que en ese momento pues ya habíamos crecido lo suficiente, ya éramos suficientemente grandes como para pues, poder conseguir buenos deals en 1 y 2 noches también, ¿no? Entonces, sin olvidar Y bueno, el y que modelo. luego tenéis recurrencia, ¿no? Al final acabáis generando marca. Exacto. Entonces perder esta oportunidad para mandársela a Booking. Exacto. Tenía también ese problema, ¿no? Que nuestra recurrencia era muy baja. Y se dio todo un poco al mismo tiempo, ¿no? Que tanto ellos se estaban cambiando hacia este modelo como un poco más especializado para poder permitir una mayor competitividad, y al mismo tiempo nosotros queríamos aumentar la recurrencia. También veíamos que en 1 y 2 noches pues seguía vendiendo negocio y por lo tanto también podíamos participar, y pasó esto justo un poco después del COVID que hicimos este switch. Vale, y para entender los core economics, o sea, vosotros compráis a estos mayoristas de habitaciones, Uh-huh. y entiendo que negociáis con ellos un precio por habitación o un precio por número de noches que va variando.
O sea, esto que vosotros le ofrecéis al cliente, ¿también lo tenéis con vuestros proveedores? Es un poco más complejo. O sea, es decir, nosotros, ellos del hotel tienen unos precios, ¿vale? Todo esto pasa en real time cada segundo, ¿no? Que es, ellos tienen unos precios de los hoteles que van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque el hotel tiene también sus estrategias de revenue y por lo tanto va cambiando precios, etc. Ellos reciben estos precios netos y nos los pasan a nosotros. Y nosotros de ahí añadimos un margen. Con ellos, ¿qué es la ventaja que tenemos nosotros de cara a ellos? Que son negocios que se mueven por volúmenes y por lo tanto, cuanto más volumen hagamos, mejor precio podemos conseguir para nosotros, ¿no? Pero volumen en general, de cara al mayorista, o volumen en un hotel particular, volumen tanto uno como el otro. ¿Por guest o volumen en general? ¿Qué volumen, o sea, el que marca realmente todo es el gross que estás facturando, ¿no? ¿El gross con quién? Con el operador. Vale. Y luego lo que hacemos es tener tratos específicos con ellos de, vale, como nosotros estamos especializados en largas estancias, pues queremos que a partir de 5 noches nos hagas un trato diferencial. Queremos que en ¿Pero ellos Cancún, tienen también ese trato diferencial con el hotel? En algunos casos sí, en algunos casos no. Es decir, ellos tienen sus contratos cerrados y ahí nosotros no podemos entrar, ¿no? Lo que sí podemos entrar es a exigirles a ellos que el precio que nos dan a nosotros sí que venga con unas peculiaridades y que venga con unos tratos que firmamos. Normalmente los firmamos al inicio del año y durante toda la temporada. O sea, ¿sabéis los precios de todo el año? No sabemos los precios, pero sí sabemos los markups o los descuentos que nos van a aplicar ellos a lo largo del año. Vale, ¿y los markups se añaden encima del precio del hotel? O sea, ¿el hotel define un precio y vosotros le añadís un margen o define un precio de venta y vosotros de eso le cobráis una comisión? Existen ambos casos simultáneamente, además. Vale. Entonces, para nosotros el caso más típico es que el hotel define un precio, el operador le añada su margen y nosotros le añadamos el nuestro. Pero o sea, también todo el mundo le añade un margen, ¿eh? Sí. Pero también existe el modelo en el que el hotel marca el precio de venta final y luego lo que hace es repartir comisiones. Lo que pasa es que en esos casos nosotros, pues, son hoteles a los que no promocionamos porque al final no podemos entregar lo que nosotros le prometemos al cliente, ¿no? Que es que nuestro precio siempre será mejor cuantas más noches esté. Vale. Pero bueno, en este caso tú estás hablando de añadirle un markup. Bueno, le añades menos markup si está más noches, ¿no? Exacto. O sea, puede llegar a un momento donde si está muchas noches tú no tengas margen. Podemos llegar a un caso... Mira, nuestros márgenes van de los 2 puntos solamente. 2%. Sí, de un 2% hasta un 20%. Vale. Que tiene en cuenta bastantes más variables. O sea, es decir, no es solamente el número de noches, sino también tenemos en cuenta el tipo de reserva, si es una reserva cancelable o no. El time to check-in que llamamos, o sea, es decir, cuánto tiempo de antelación estás haciendo la reserva. ¿Eso por qué? Pues en nuestro caso, y tenemos un modelo de pricing muy particular, nosotros sabemos que, por ejemplo, si tú estás haciendo una reserva para de aquí un año y que es una reserva cancelable, es muy probable que la canceles. Entonces, aplicamos una estrategia diferente cuando sabemos que lo más probable es que canceles, que cuando sabemos que vas a viajar, que es cuando tú estás comprando una reserva para de aquí una semana, por ejemplo. Porque todos nuestros costes de adquisición se modifican a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, es decir, cuando hay muchos clientes comprando para de aquí 6 meses, sabemos que nuestro CAC al final unitariamente va a acabar subiendo porque una buena parte de esas reservas se van a cancelar. Entonces tenemos hay todo un rollo de todo un equipo de data que lo que hacen es calcular la probabilidad que hay de que un cliente cancele su reserva y nosotros adaptamos la estrategia de pricing a esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad media? Pues de media está cerca de un 30%. Hostia. Pero si hablamos de reservas cancelables, o sea, todo lo que sea 100% cancelable,
hablamos de cifras de un 60-70%. O sea, un 60% de la gente paga más para poder cancelar. No. Entiendo. Un No. 60-70% de la gente que compra reservas que son cancelables acaba cancelándola. Ah, vale. ¿Y cuánta gente compra reservas cancelables? No sé cómo te acuerdas de esos sí, números. sí, ¿eh? sí. Estoy preguntando. Si no te acuerdas, es normal. No, sí que me lo sé. Sí que me lo sé porque son el pan de cada día nuestro, ¿no? En nuestro caso, aproximadamente nosotros tenemos un modelo que no tiene nadie, que es parte de nuestro juego, ¿no? Que es que normalmente tú tienes la típica opción no cancelable, ¿no? Y la típica opción cancelable. Y juegas entre estas dos, ¿no? Y tienes que elegir si te lo juegas todo, ¿no? Y pagas anticipadamente y tienes un Yo me lo pequeño juego todo descuento. siempre. Tú te lo juegas todo. Siempre soy de ningún seguro, nada, ningún auxiliar, nada. Y te ha pasado, Sí, pasado que y has he palmado, palmado, ¿no? he palmado, Que has palmado. Vale, pues para gente como tú o para gente que está un poco entre medio de las dos opciones, nosotros creamos un tipo de tarifa en la que te cobramos una pequeña parte en el momento de hacer la reserva, que esa parte no te la vamos a devolver, pero el resto no te lo cobramos hasta que vayas al hotel y además esa parte sí que si cancelas te va a quedar libre, que esto es más o menos la mitad de nuestras ventas. Luego tenemos un 20% que Es un modelo como de seguro. Sí, como un modelo intermedio que al final lo pensamos porque son las especificidades un poco de la gente que va a viajar pues 15 días, ¿no? Que es, no quiero pagar una reserva no reembolsable porque me voy de aquí 3 meses y me voy 15 días y es un pago de 3.000 euros y no quiero jugármela tanto, pero al mismo tiempo quiero conseguir un descuento y lo más probable es que vaya, ¿no? Entonces nosotros nos sacamos de la manga un poco este modelo que es híbrido, que solo lo tenemos nosotros, y en el que conseguimos que la gente pueda disfrutar un poco de las ventajas de tener un descuento, pero al mismo tiempo pueda conservar esa posibilidad de cancelar con una pérdida mínima, quizás de un 5%, de un 6% del valor de la reserva. ¿Y cuánto tiempo de antelación normalmente la gente reserva? En nuestro caso, que es bastante particular, porque al final las reservas de más larga estancia las haces con más tiempo, nosotros tenemos una antelación media que está sobre los 100 días. 100 días, ¿eh? Sí. También es cierto que nosotros trabajamos con muchos mercados como origen, con clientes del resto de Europa. De hecho, España es solamente el 4% de nuestras ventas. Y el norte de Europa suele reservar con mucha antelación. Son muy planificadores. Sí. O sea, nosotros dividimos Europa en tres, que es norte de Europa, que reservan las vacaciones de agosto en enero. Luego tenemos el centro de Europa, que la reserva en abril. Y luego estamos los PICs, que es toda la zona del Mediterráneo, que reservamos con 15 días de antelación. Sí. Sí. O sea, qué fuerte. Sí. Es curioso, ¿eh? Es un hecho cultural. Sí, totalmente. De hecho, nuestra época más fuerte de ventas, aparte del verano, es enero, porque todo el norte de Europa planifica las vacaciones allí y es su época realmente más fuerte, ¿eh? O sea, no hay más ventas en Noruega, no hay más ventas en agosto que en enero. Ostras, qué fuerte. ¿Y tienen más descuento por hacerlo en enero o no? Esto es una ilusión. Normalmente sí que, o sea, no por nuestra parte, pero normalmente se consiguen mejores precios si hay más antelación. Porque el hotel al final también aplica su estrategia de revenue y va a ir subiendo los precios en función de cómo vea la ocupación del hotel, ¿no? Al final. Pero no lo sé, o sea, yo igual, sabiendo que los noruegos reservan en enero, le subiría el precio en enero. Sí, pero tu función como revenue manager del hotel es lograr llenar. Claro, pero ya tengo tiempo para llenar. Pero llenar. De momento voy a maximizar el margen. Sí. Y luego, si no se llena, pues ya tengo tiempo de hacer descuento. Pero luego tienes la cuestión de que la gente tampoco es tonta y si han comprado una reserva cancelable y se la has vendido muy cara porque era enero, en abril te la van a cancelar y te la van a volver a hacer. ¿Sabes? Yeah. Entonces, normalmente la curva suele ir hacia arriba, esto de voy a reservar con mucha antelación para tener mejor precio. Lo que puedes es no tener disponibilidad. Tú eres mediterráneo. ¿Ves? Por eso. No, yo todavía no he reservado mi verano.
Claramente dentro de la ecuación. Vale, entonces, los márgenes. Yo estaba pensando en los márgenes, ¿no? O sea, tú has dicho, tengo desde un 2 a un 20%. ¿El 20% es el que está 2 meses? O No. perdona, ¿el 2% es el que está 2 meses? El 2% podría ser el que está 2 meses, ha reservado algo que no es cancelable y además lo ha hecho, yo qué sé, en un destino particular que estemos impulsando porque tenemos algún trato que luego vamos a recibir un override o alguna especificidad. ¿Y el 2% son 2 días en Barcelona o un día en Barcelona? Y el 20% podrían ser 2 días en Al Barcelona. revés, perdona. Sí, sí. El 20%. Exacto. De hecho, al revés. Podría ser una noche en Barcelona en un hotel que además tenga, yo qué sé, X categoría o lo que sea, que también son cosas que utilizamos para fijar nuestra estrategia de pricing. O sea que al final una noche da margen. Da margen, Relativo, no pero absoluto. relativo, exacto. Claro. Piensa que al final hablamos de unas... Nuestra cesta media está en 850 euros. ¿Y esto cuántas noches son? Eso son una media de 7 noches. O sea, vuestra media son una semana. Es una Sí. semana. Exacto. Y estos son 850 euros. Sí. ¿Y vuestro margen medio? Y nuestro margen medio está entre el 6 y el 8. Vale. O sea, a ver, unos 70 euros. Sí, exacto. 70 euros es lo que ganáis por cliente, por reserva. Sí. Y ahora vamos a la adquisición, ¿no? Venga. Este cliente se lo compráis a los metabuscadores. Ujú. ¿Tenéis más canales de adquisición aparte de los metabuscadores? Tenemos, bueno, Google Ads, obviamente. Ya he visto en LinkedIn que tienes un certificado de Google Ads de 2014. De 2014. ¿Quién volviera a esas épocas? Sí, lo que pasa es que ya no lo manejo yo, ¿eh? O sea, Me imagino. o sea, debo estar tan anticuado que yo he visto la pantalla de Google Ads que tienen ahora. De hecho, yo no lo conozco como Google Ads, yo lo conozco como AdWords. Ya. Bueno, es que a ver, ahora, o sea, es todo automático. Sí. O sea, en aquella época tenías que listar keywords, hacer miles de listas, negativizar keywords, tal. Y ahora, o sea, todo es autobidding. Mover los CPCs cada día. Es confiar en Google y rezar. Sí, exacto. Pero bueno, vale. Ahora mismo, aparte de los metabuscadores, que fueron al final también un poco la base para que esta empresa naciera, que al final fue, vale, cuando nos planteamos, vale, podemos ir a este nicho y tenemos como todo este formato, ¿no? Podemos captar los hoteles por aquí, etcétera. La siguiente pregunta fue, vale, ¿cómo conseguimos clientes? Y yo tenía muy claro, por experiencias anteriores de una startup que no funcionó, que conseguir clientes era una de las... O sea, no podía no estar en el plan y no podía estar muy claro y además tenía que ser algo que tuviéramos muy cerrado desde el día 1, ¿no? De cómo íbamos a llevar a cabo esta estrategia, porque al final, si no, es que tampoco, ni siquiera en un B2C tampoco llegas ni siquiera a levantar una ronda, ¿no? Porque aquí, en general, no se firman cheques a un B2C que no tenga ya una captación y unos unit economics muy claros sobre esto, ¿no? Entonces, al final, que es que tú eres un modelo de captación. O sea, es tu core business, captar. Exacto. Pues no tienes hoteles, con lo cual eres un modelo de captación para hoteles. Exacto. Entonces, nosotros teníamos muy claro que íbamos a iniciar con una estrategia con los metabuscadores principales, que son Trivago, TripAdvisor. Google también tiene un metabuscador, que es el que te aparece ahí como secundario al lado del mapa. Y sabíamos que era un modelo de CPC y además teníamos claro pues esta estrategia, ¿no? de evitar las 1 y 2 noches para hacer una captación un poco más eficiente. Esto nos costó 1 año conseguir estos contratos, porque al final la primera vez que llamamos a Trivago, que no teníamos ni una web ni nada... ya me llamaréis. O sea, yo tengo un email en el que la account manager me dijo, deja de escribirme, por favor. ¿Vale? Vuelve de aquí 2 años. Finalmente no tardamos tanto, tardamos 1 año, pero conseguimos el contrato. Al final todo esto luego se mueve a través de APIs y hay mucho desarrollo, hay mucho backend por detrás, ¿no? Porque
cuando un cliente está buscando un precio en Barcelona, todo eso significa una búsqueda que estás haciendo en Trivago, que Trivago se la va a replicar a todas las OTAs con las que esté trabajando. Nosotros, además, vamos a replicar esto a todos los proveedores que nos dan habitaciones para ese hotel, y todo esto tiene que pasar sin que tú te enteres, ¿no? O sea, en menos de 2 segundos, toda esta información tiene que haber fluido de un sitio al otro, los precios tienen que ser correctos, todo el mundo tiene que haber aplicado sus márgenes, y pasa en real time. Hay algunas caches de por medio, pero sí hay muchas búsquedas que pasan en real time. Entonces, Si te equivocas, puedes palmar mucha pasta también. sí. Y Nos ha subes un pasado, ¿eh? precio que está por debajo de lo que toca, de golpe empiezan a entrar reservas, Sí. palmas. Sí, palmas. ¿Os ha pasado? Nos ha pasado, y intentamos solucionarlo como pudimos. Pidiendo perdón al cliente. Cuando hablas, sí, y cancelando. cuando hablas con la gente, ahí tienes de todo, ¿no? Y tienes clientes que te dicen, vale, lo entiendo, y acepto la cancelación. Luego tienes un pequeño grupo, ¿no? Que se ponen farrucos y que dicen, no, yo he comprado el Hotel Ars por €1. tanto no era, ¿no? Pero yo compré el Hotel Ars por 50 euros y lo quiero. Y entonces? si no, te voy a meter una demanda. ¿Y qué pasaría con la demanda? A ver, la legislación lo que dice es que si tú te equivocas en un precio y esa equivocación es evidente, no tienes por qué cumplir con el precio que has ¿Sí? puesto, ¿eh? O sea, Sí. estos rollos de que a veces dicen, ¿no? Un chollo, yo qué sé, British Airways se equivocó en el precio y todo el mundo podía viajar en primera por 4 chavos. Pasa, porque nos ha pasado a todos, pero la realidad es que la ley, por lo menos en España, la ley del consumidor, lo que dice claramente es que si el error del precio es evidente, y está claro que una tele no puede valer 5 euros, ¿no? O qué tal. Ya, pero en este mundillo que los precios oscilan tanto y son tan volátiles, yo no sé qué es tan evidente. Claro, entonces, normalmente, pues en estos casos. Y luego que la jurisdicción, bueno, esto es de España, pero tú has dicho que vendes el 2% en España. Sí. O sea, un noruego tendría que venir a litigar aquí Sí, en España. Es cierto. O sea, la ley del consumidor es diferente en cada país, y la ley normalmente protege al consumidor. O sea, es decir, si tú estás comprando desde ¿Noruega? Reino Unido o desde Noruega, pues se te aplicará la ley al consumidor de ahí. Lo que pasa es que todas las legislaciones europeas son prácticamente calcadas, ¿no? Porque al final todas siguen una directiva y sí hay diferencias, pero normalmente pues es prácticamente todo lo mismo. Nosotros intentamos adaptarnos. Sí es verdad que cuando ha habido pues algún cliente muy complicado y demás, pues al final pues intentas encontrar una solución también para que todo el mundo esté medianamente contento, ¿no? Vale. Entonces volvemos atrás. Estábamos viendo los canales de adquisición. Sí. Por un lado tenemos los metabuscadores, luego Google AdWords. Sí. Y luego nosotros ahora mismo ya cuenta que cuando empezamos hace 8 años, cuando empezamos a trabajar realmente a vender, que fue hace 8 años, el 90% venía por canales de pago, por metabuscadores especialmente. Ahora mismo... El 90 has dicho. Sí. Ahora mismo estamos en un 60, bueno, en un 60-40, siendo el 40 ya canales orgánicos nuestros. Ostras, qué fuerte, un 90% metabuscadores. O sea, básicamente normal que le escribieras a este account manager con tanta insistencia, porque ya tú... Bueno, o sea, encontraste ahí la oportunidad. Pero nosotros, o sea, la estrategia de la empresa ya estaba toda basada en esa distribución, ¿no? Vale. Entonces, teníamos muy claro que era indispensable, y al final metabuscadores tienes 4 o 5. Tienes Skyscanner, tienes Trivago, TripAdvisor y 3 más que son un poco más nicho, ¿no? Entonces, nosotros teníamos muy claro que esa era nuestra vía de entrada al mercado. Y por eso... O sea, resumiendo mucho, tú estabas trabajando en un hotel familiar, gestionabas las reservas, trabajabas con metabuscadores y encontraste una oportunidad de decir, oye, hay una oportunidad de arbitraje entre las estancias largas con metabuscadores, comprarles a ellos el tráfico y vendérselo a los hoteles con un margen. Exacto. Así empieza la empresa. Así empieza la empresa. Vale. Siendo el concepto de la empresa, yo siempre he defendido que, aunque somos un B2C, en el fondo nuestro concepto es
que nuestro valor diferencial es el cliente. Ujú. No es el producto que ofrecemos. Nosotros ofrecemos un producto que lo ofrece mucha otra gente, ¿no? Hoteles. Y hoteles con un pricing diferenciado, pero que al final, si te vas a Booking, también te dirán que tienen un pricing diferenciado, y si te vas a eDreams, también te dirá que ellos te incluyen el vuelo y entonces también te hacen un pricing diferenciado. Entonces, para nosotros, nuestro valor es el tipo de cliente que nosotros tenemos, que es el valor diferencial de la empresa. Pero el valor para el hotel. Exacto. ¿Y para el cliente? Y para el tour operador. Y para el cliente lo que hacemos es el pricing diferenciado. Y cuanto más cliente de este tipo podemos tener, mejores condiciones podemos conseguir para ellos. Una especie de affinity, un grupo de, ¿no? Un grupo de compras a volumen, ¿no? Exacto. O sea, generáis un grupo Exacto. de gente que compra volumen. ¿Vale? ¿Vale? Exacto. Entonces, Google Ads, metabuscadores y orgánico. Has dicho que habéis crecido el canal orgánico. ¿Qué Exacto. significa el canal orgánico? ¿Es gente repetitiva? para nosotros- ¿Es marca o es SEO? Son las tres cosas. Nosotros el SEO ha sido una cosa que al final, claro, cuando empezábamos, todo el mundo decía, ¿no? ¿Por qué no dedicáis más budget al SEO? Bueno, vale, pero es que nosotros nos movíamos en una industria donde ya existían no solamente Booking y Expedia, sino otras 200 o 400 OTAs en el mundo haciendo SEO. Y al final decíamos, vale, ¿cuántos recursos tenemos que dedicarle a un canal que realmente está copado? Y además... Pero bueno, también en el Google AdWords, o sea, Google Ads pasa lo mismo. O sea, todos los canales están copados. Sí, pero los otros son de pago, ¿no? Y entonces puedes, al final, con pagando puedes entrar, y lo otro implica estar mucho tiempo haciendo una inversión para empezar a ver sus frutos a 3 años vista, ¿no? Si hubiéramos empezado solo No con SEO... necesariamente, ¿eh? Y es que la gente dice mucho esto del SEO. Yo he visto muchos negocios que han encontrado una oportunidad de tráfico muy a corto plazo y la han aprovechado con el SEO. O sea, esto de que el SEO es, no, empieza a hacer cosas y dentro de 3 años ya veremos. O sea, Pero son negocios en un mercado en el que ya existen muchas soluciones al o respecto. sea, el travel es donde empieza Internet, podríamos decir, ¿no? Sí. La gente empieza a comprar primero vuelos y Fueron luego las todo lo primeras- demás. Fueron las primeras compras. que se Exacto, hacían, las sí. primeras compras que la gente hace por Internet, con lo cual pues hay muchísima saturación en todo. Claro. En los canales de pago, en los canales de orgánico, ¿no? Y hay que encontrar nichos de oportunidad, como tú encontraste con los metabuscadores, pero otros lo encuentran en el SEO. Sí. Y también sí, en travel. Sí. Y hoy, seguramente hoy está pasando. Estoy seguro. Pero al final, bueno, esta es la estrategia por la que apostamos, ¿no? Vale. Y la cuestión, o sea, para nosotros, a lo largo de este tiempo, lo que hemos visto también es que los grandes, incluidos Booking y Expedia, que hacían un SEO muy bueno, han acabado perdiendo muchas visitas de ese SEO, precisamente porque Google ha sido quien ha empezado a posicionar todos los productos de pago muy por encima de eso. O sea, yo recuerdo cuando nosotros empezamos, tenías 2 anuncios o 3 como mucho, y luego tenías los resultados orgánicos. A día de hoy, o sea, haz una búsqueda de hotel. Es que No, y luego tienen su metabuscador. tienes que hacer una cantidad de scroll para llegar al primer resultado orgánico que, claro, ahora posicionan su metabuscador por encima posicionan Google Ads, posicionan Google Maps y el metabuscador por encima de todo esto. Entonces, hubo hace unos años una gran revolución en el sector cuando esto empezó a pasar y a ser efectivo, porque muchas empresas que vivían del SEO y que tenían en su mix un share muy importante de SEO, de repente empezaron a verlo disminuido y claro, sus costes de adquisición blended empezaron a incrementarse una barbaridad, porque de repente Google estaba posicionando todo lo de pago por encima. Es como una especie de error en el capitalismo esto, ¿eh? Porque dices, hostia, tú montas un modelo de Corte Inglés, de supermercado. Y dicen, bueno, pero tienes que montar el Corte Inglés dentro del Corte Inglés. Tu Corte Inglés tiene que ir dentro del Corte Inglés. Digo, ya, pero es que igual me va a putear este otro Corte Inglés. Sí, pues es un poco así, ¿no? Bueno, pero yo creo que en el caso de, o sea, que Google ha aprovechado todo lo que ha podido durante todos estos años de dominio absoluto, ¿no? Para exprimir al máximo su negocio,
Y que ahora, desde hace unos meses, es la primera vez que tengo la sensación de que esto podría empezar a cambiar, ¿no? Con ChatGPT, con la aparición de todo esto. ¿Cómo podría cambiar? ¿Cómo le puede afectar eso a Stay for Long? O sea, llevamos tiempo dándole vueltas, ¿eh? Por un lado está la aplicación de inteligencia artificial al modelo de negocio, ¿no? En lo que es algo que obviamente que estamos haciendo ya y que sobre todo de cara a customer service y a ciertos servicios vamos a empezarlo a utilizar ya este año, bueno, en unos meses seguramente. Por otro lado está la parte de inteligencia de negocio en la que Customer Service dice a nivel de atender al cliente, reducir los costes de ahí. Exacto. Nosotros hemos estimado ya que el 70% de las interacciones que nosotros tenemos con el cliente sí, porque son muy estándares. Las va a llevar las va a hacer una IA. Pero todavía no las hace. Todavía no las hace, no. Bueno, estamos desarrollándolo ahora mismo. Vale. Esto. Por otro lado, para mí está toda la parte de inteligencia de negocio en la que una IA también puede ayudar, ¿no? Si es un negocio como el nuestro que tiene un porrón de datos de todo tipo, hasta qué punto podemos empezar a automatizar ciertas decisiones. Pues que ya desde el punto de vista del consumidor, yo ahora pensando también como ingeniero informático que soy, pero pienso, hostia, voy a configurar varios agentes para que llamen a varios hoteles y negocien mi estancia de 3 semanas con los hoteles, ¿sabes? Y oye, el mejor me traes el precio y lo reservas. Yo me olvido. Pues podría ser una opción. O sea, lo de la llamada lo veo muy farragoso. Esto va a pasar. No sé si irá por esa vía. O por email, interacciones por email y tal. Hasta que me consiguen la mejor reserva. Hasta que el hotel tendrá una IA que será la que contestará sus emails y tendrá el mismo precio. Esto va de IAs con IAs, porque claro, a la mínima que varios espabilados empiecen a hacer esto, el otro tiene que hacerlo también. A mí, por eso, o sea, lo que yo tengo más dudas y creo que es una de las cuestiones para mí más relevantes sobre todo esto es cómo va a cambiar el modelo de búsqueda en Internet o cómo está cambiando ya el modelo de búsqueda de busco en Google algo a se lo preguntó a una IA. Y mi siguiente pregunta es ¿cuál es el incentivo de la IA? Exacto. ¿Y cómo se va a monetizar todo eso? Porque al final, ahora, Google en su momento en realidad rompió barreras porque lo que hacía, ¿no?, era darte una respuesta muy rápida. Luego empezaron a meter Google Ads, pero inicialmente lo que hacía era ir mucho más rápido que los otros. Los otros buscadores que había en ese momento, ¿no?, Alta Vista y demás, lo que hacían era ir lentos porque mientras tanto te podían servir anuncios. Y Google se cargó ese modelo para luego al final acabarte metiendo anuncios de nuevo. Pero ¿cómo va a interaccionar esto en los nuevos modelos que están apareciendo con IAs de por medio? Y yo creo que esa, para mí, y en nuestro negocio, es un poco la clave del futuro, que es si cambia todo este modelo y a partir del momento que empieza a cambiar, ¿a quién va a priorizar la IA? Va a priorizar a los grandes, va a enseñarlo todo, va a enseñar realmente una comparativa de precios real, por ejemplo, y no como la que hacen los metabuscadores, ¿no?, que sabemos que tiene esta trampa de, vale, si tienes el mejor precio sales el primero, pero si alguien paga más sale por encima tuyo, ¿no? Y eso pasa cuando en el filtro de recomendados, ¿no? O de feature, no sé cómo les llaman, pero si tú pones precio, ordenar por precio, entonces sí, ¿no?, que sale el mejor precio. Sí, o también te lo hackean. En un comparador, en Trivago, por ejemplo, lo que pasa es que cuando tú buscas, la comparativa que te hace dentro del hotel tiene varios factores en cuenta y uno de los que tiene más peso es el CPC. Entonces, cuando tú haces esa búsqueda para comparar precios y tienes Booking tiene un precio por noche de 150 euros y nosotros de 100, si Booking está pagando un CPC de 5 euros, van a aparecer ellos primero. Y nosotros apareceremos, pero escondidos debajo de una opción en la que tienes que clicar 5 veces, ¿no? Y para encontrarlo. Entonces, mi duda es si las IAs
seguirán como una lógica de te lo tengo que mostrar todo porque es tu petición, o seguirán una lógica un poco más perversa que haya dentro, ¿no? De te lo voy a mostrar todo, pero le voy a dar prioridad a aquello que esté pagando. ¿Y de dónde beberá los datos la IA, no? O sea, beberá de un metabuscador, de un agregador por encima de los metabuscadores. Bueno, ahí os la jugáis vosotros. Sí, ahí nos la jugamos. Nosotros en los últimos años especialmente, hemos venido apostando mucho por la retención de clientes. ¿Y qué porcentaje de los clientes que compran hoy han comprado en el pasado? Ahora mismo cerca de un 30%. ¿Vale? Un 30%. Estamos doblando el año pasado. El año pasado estábamos en un 18%. No doblamos del todo. Antes me has dicho que el 40% era orgánico. Sí. Y luego un 30% son compra repetitiva, con lo cual queda un 10% que es nuevo cliente que viene de o bien Google o bien marca. Exacto. Y ahí, porque en realidad deseo, como te he dicho, no hemos apostado nunca y tampoco creemos que ahora mejorar de la página, bueno, de la posición número 20 37 a la 16, 36. nos vaya a cambiar mucho, ¿no? el panorama. Entonces, el resto, pues al final es lo que consideramos marca y luego ahí incluimos nuestros propios ads que pagamos sobre nuestra propia marca, ¿no? Que al final que este es otro peaje que te hace pagar Google para tus propios resultados. Es tu socio Google que no está en el cap table, pero está en el cap table. Exacto. Cobra con preferencia absoluta. Bueno, de momento, yo siempre pienso que en todo lo que llevamos de empresa, de momento, para mí hay dos grandes ganadores, ¿no? O sea, los dos entes que han hecho más negocio de momento son el gobierno y Google. Más que los inversores, más que los metabuscadores. Pero con los metabuscadores cuento que en realidad ellos también le están comprando tráfico a Google, con lo cual eventualmente todo acaba en el mismo sitio, ¿no? Está claro. Oye, ¿cuál ha sido la evolución de la empresa? Desde que empezasteis, ¿cuánta gente empezasteis? ¿Y cómo ha ido creciendo hasta el día de hoy? Empezamos 3 personas. Bueno, de hecho, en realidad empezamos 2. Que éramos yo y Francesc, que nos conocemos desde los 10 años o así del colegio, ¿Vale? que siempre habíamos tenido como ese de esto de que si montamos algo, que si tal, que si cual. Habíamos hecho 20.000 planes de negocio que luego no habían ido a ningún sitio. Él intentó su aventura por su lado, yo también intenté la mía por mi lado. A los dos no nos fue bien en solitario, bueno, o con otros socios. Y finalmente, pues en este caso yo recuerdo que yo lo tenía muy claro, también porque yo era quien tenía como más conocimiento del sector. Él estaba trabajando en Luxemburgo, en banca privada. Lo convencí de que dejara su trabajo en el que cobraba muy bien para venir aquí a no cobrar nada. Y en ese momento recuerdo que a nivel técnico nosotros teníamos muy pocos conocimientos, ¿no? Entonces hicimos una grandísima cagada de novato que fue fue asociarnos con un programador y un diseñador que tenían estaban como de autónomos y demás, y la idea era pues que ellos fueran quienes llevaran a cabo el desarrollo técnico. Finalmente, el día de antes de firmar, nos dijeron que no podían, y que ellos no podrían. ¿Firmar qué? Antes de ir a firmar la constitución de la empresa. O sea, porque iban a entrar como socios. Iban a entrar como socios, y si el día de antes o 3 días antes nos dijeron que se bajaban. Se echaban para atrás. Pero que nos iban a ayudar inicialmente. Esto fue un desastre. Fue un desastre. O sea, esto fue un desastre. En el fondo, suerte que no entraron, ¿no? Porque yo creo que ni ellos estaban preparados para lo que nos venía luego, y al final pues tampoco pues no eran los socios adecuados. Entonces, al cabo de unos meses conocimos a Raúl, que es el CTO de la empresa, y que entró como socio en ese momento, un poquito más tarde que ¿Cómo lo conocisteis?
Pues lo conocimos porque mi socio Fran empezó a agobiar en LinkedIn a todo el mundo que tuviera cualquier parecido de CTO. de developer o de CTO o de lo que sea. Y en este caso, o sea, fue un poco se alinearon las estrellas, ¿no? Porque Raúl había estado como, creo, 9 años en Softonic. ¿Vale? Y justamente lo había dejado hacía 1 o 2 meses y estaba un poco que quería montar algo, pero que no sabía por dónde tirar y tal. Y recuerdo que nos vimos y bueno, vimos a Amor a varias primera personas, vista. ¿no? Pero con él fue, o sea, llegó a los 10 minutos, yo ya sabía que quería que fuera nuestro socio, porque al final, bueno, son cosas de estas que sientes o que no sé cómo, ¿no? Pero amor Ya a sabías primera cuál era vista. su skill de arquitectura, de software, No sabía tanto, pero sabía que era un tío que que podías confiar. Sí, y que era alguien que se iba a poner a full a esto. Que al final es y- esto lo más importante. Sí, y al final, hostia, cuando claro, para mí, cuando empiezas con un socio que lo conoces de toda la vida, ¿no? Ya lo sabes todo de él y por lo tanto sabes por dónde te irá y tal y cual. Pero cuando metes a alguien que lo acabas de conocer en LinkedIn y que habéis tenido 2 charlas de 1 hora o de 2 horas, pues tienes un poco más de miedo, ¿no? Pero hubo muy buen feeling desde el principio y nada, bueno, ahí sigue Qué bueno. ahí seguimos los 3. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué año? Esto fue en 2015, En 2015. sí. O sea, ha pasado Ah. tiempo. Sí, ¿Y la constitución la hicisteis tu socio y tú? sí, Francesc y tú, sí. ¿al 50-50 o con una proporción diferente? Al 50-50, fue al 50-50, pero yo recuerdo que yo le pedí a él, y él aceptó, una condición que la íbamos a poner por escrito, al final nos olvidamos y no lo hicimos, pero que era la de que si en algún momento había que tomar una decisión, yo pudiera tener un voto. Un voto de calidad. Sí. Eso duró un telediario, porque al cabo Sí. de un día entró Raúl. Sí. Y luego ya entraron luego entraron inversores 1000 y entonces socios y ya, eso ya pacto de socios, 140 páginas o lo que sea, ¿no? Y ya entonces ya te tienes que ir a mirar qué dice la ley Claro. del pacto de socios. Pero para mí era muy importante eso porque previamente había tenido una experiencia en la que éramos 50-50 y cada uno quería tirar por un lado y al final como que te Pero topas con una habiendo especie de tenido- inacción, ¿no? Claro, pero habiendo tenido esa experiencia, ¿no lo pusiste por escrito? La verdad es, o sea, lo habíamos redactado, ¿eh? O sea, yo recuerdo que habíamos redactado un mini pacto de socios entre nosotros dos, pero que finalmente, si no recuerdo mal, nunca se llegó a firmar efectivamente, y obviamente ya ni a elevar al público, ni nada de esto, ¿no? Pero también es cierto que al final pues éramos amigos de hace tiempo, y yo creo que los dos tenemos un carácter, ¿no? En el que, pues... Él quizás también a veces prefiere que sea yo quizás el que tenga esa última decisión, ¿no? También porque conocía más del sector y demás. Vale. ¿Habéis sobrevivido juntos los 3 socios? Sí, Hasta el día de hoy, ¿eh? Francesc, Sí. Raúl y tú. sí. Pasando momentos buenos y momentos chungos. Pasando por momentos... Con el COVID. Sí. Pasando por momentos de Nunca habéis muerte. Nunca- abandonado a nadie. No. Yo creo, el otro día hablando los 3, Fran dijo, no sé qué hablábamos, que me dijo, no te hagas el fuerte, ¿no? Que a ti también se te ha pasado por la cabeza abandonar. Y es cierto, a los 3 se nos ha pasado por la cabeza, nunca nadie lo ha puesto sobre la mesa, nunca ni hemos tenido que hablarlo con los otros, ni hemos llegado a hablarlo, ¿no? Con los otros 2. Pero sí, han habido momentos muy duros, especialmente con el COVID. Entonces, ¿cómo va? Desde 2015 a 2020, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde De dos- crecéis? De 2015, o sea, empezamos a facturar en 2016, que facturamos, no sé si igual unos 200.000 euros o algo así, GMB. de GMB. En el 17 es, igual nos vamos a 4 o 5 millones, que ya empieza de esto. Ahí solo trabajamos en España como mercado de origen. O sea, nosotros como mercado de destino
consideramos todo el mundo, porque al final por los varios acuerdos que tenemos podemos tener hoteles en todo el mundo, ¿no? Y para nosotros abrir un mercado significa abrir un mercado de origen, que es captar clientes en España, en Italia, en donde sea. A partir de 2018 ya vimos que la empresa tenía atracción, además ya teníamos una primera ronda de unos 250.000 euros, creo eran, o 300.000. Y entonces ya empezamos a abrir nuevos mercados. Para nosotros siempre hemos tenido muy claro que este es un negocio en el que el volumen es muy importante, ¿no? O sea, el tamaño importa aquí. Total. Y mucho. Entonces, tanto para acuerdos como para todo, y al final, cuanto más grande eres, también mejores deals puedes conseguir para tus clientes, ¿no? Entonces es toda esa rueda que se retroalimenta, que conforme vas avanzando, pues cada vez todo tiende a ir mejor. Entonces, en el 2018 abrimos, recuerdo, si no me equivoco, unos 10 mercados en cuestión de 2 meses. Y 2018 ya nos fuimos a una facturación que era de 45 o 50 millones. 2019 hicimos unos 100 millones, 109 creo que eran. ¿Que eso seguíamos con el 8% de take rate, de comisión? ¿6, 8? Sí, bueno, ha variado un poco a lo largo del tiempo porque también gracias a casos, a mejora de negociación, contratos que conseguimos con los operadores o demás, pero sí, más o menos siempre se ha movido en la misma zona. Y ya a final de 2019 que nos planteábamos un 2020 en el que seguíamos creciendo y en el que ya llegábamos teóricamente a break-even o que ya empezábamos a estar un poco más sanos. Estábamos levantando una ronda en ese momento que hacia final del 19 habíamos empezado a tener las primeras meetings, queríamos ir a buscar dinero fuera de España y demás. Y entonces llegó la madre de todas las tormentas. Pero si en final de 2019 tenéis ya los meetings, muy largo ese proceso de ronda de negociación, ¿no? Muy ¿Qué quieres decir? O sea, que fue muy largo. Porque hasta marzo de 2020, o sea, empezáis en final de 2019 las conversaciones con VCs. Sí, no, pero esa ronda nunca se llegó a cerrar, ¿eh? Ya, pero por eso digo, o sea, si empezasteis en 2019, ¿cómo se alargó tanto estas conversaciones? Bueno, al final nosotros teníamos un modelo en el que, de hecho, lo que has dicho antes ha sido muy interesante, que cuando has dicho de arbitraje, ¿vale? Que era un poco lo que la mayor duda en ese momento de inversores, ¿no? Para un VC, ¿no? Exacto. Que son modelos que igual son oportunísticos, pero igual no son modelos que se pueden alargar a largo plazo. Sí, o sea, nosotros siempre defendimos que al final pues íbamos hacia un modelo en el que cuanto más volumen también más nos podríamos permitir clientes orgánicos y al final pues ahora ya estamos en que nosotros esperamos que el año que viene ya 50-50 sea captación de pago y 50% orgánico, ¿no? Vale. Y por lo tanto ya es mucho más defendible, ¿no? Pero hay un asset más claro. Claro. Pero en 2019, pues el modelo quizás era un 80-20. Y entonces a un VC, a partir de ciertos importes de ronda, que era lo que buscábamos en ese momento, ¿cuánto buscabais? En ese momento estábamos buscando 8 millones. Vale. Y entonces yo entiendo que era un concern el hecho de que al final... vale, tú eres un intermediario, pero no dominas ni tu oferta ni tu demanda, ¿no? Y aunque me estés diciendo que, vale, que cuanto más grande seas, más vas a dominar ambos lados, ¿no? Igualmente, para mí sigue siendo un problema y es un problema porque yo invierto ahora, ¿no? Entonces... Marzo 2020 para el mundo. Sí. Pasamos de... O sea, empezamos... Yo creo que enero de 2020 nos pensábamos que bueno... Os comíais del mundo. Sí. Encima, pues como con esa inercia que llevas de startup, ¿no? De haber crecido mucho en equipo y tener mucha gente nueva y como haber mejorado mucho la empresa y estábamos vendiendo 1 millón de euros por día. ¿Cada día? Sí. Bueno,
No todos, o sea, no todos los días, no, pero igual un día estabas en 900 y al día siguiente estabas en 1 millón. Pero vamos. 30 millones al mes. Que ya. Precancelación, ¿eh? No te olvides que luego nosotros tenemos ese de esto, ¿no? Que fue esto enero. A finales de febrero nosotros ya empezamos a ver que pasaba algo. Y yo recuerdo una reunión que nos sentamos todos porque yo estaba muy preocupado porque nos había caído la conversión cerca de un 20%. En China. Y era... No, China nunca ha sido ni mercado emisor nuestro ni un destino muy fuerte, ¿no? Con lo cual salió ese tema, alguien lo puso sobre la mesa en la reunión. Y la gente diciendo, hombre, no, esto se va a quedar ahí. Yo me cabreé mucho, porque me acuerdo que dije... ¿Qué estáis diciendo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo va a afectarnos? ¿Cómo va a estar afectándonos esto si no es un mercado nuestro y es un destino que representa el 0,0 algo de nuestros viajes, ¿no? Menos excusas y a vender. Sí. Gran. O sea, ese es un baño de humildad que llevo siempre encima. Todos. Ahora, cada vez que alguien dice algo que me parece descabellado, ¿sabes? Que es el de. Vale, igual no es tan descabellado. Y nada, en cuestión de, o sea, en 15 días, literal, nos fuimos de 1 millón a unos, creo que el punto más bajo que llegamos fueron como unos 15.000 o 20.000 euros vendidos al día. O sea, una caída del 99%. Además con el de esto de todos encerrados en casa, toda la peculiaridad de que encima, pues estando en 20 mercados, no estábamos en 20, pero quizás estábamos en 18 en ese momento. Cada mercado tenía su especificidad, ¿no? De aquí puedes salir, aquí no puedes salir. En tal sitio se puede viajar, en tal sitio se pueden hacer viajes internos. Y toda esa complejidad que además la política le añadió a todo esto, ¿no? Y entonces... empezó, yo creo, los... Y la incertidumbre a futuro, porque dices, sí, oye, yo no sé esto cuándo va a acabar, ¿no? Para mí, o sea, fueron los 2 peores años de mi vida. De largo. Y... Bueno... ¿Y cuántos erais en aquel momento? En ese momento éramos... ¿Enero de 2020? Éramos 75 personas. Tuvimos un ERTE de estos... ¿De todo el mundo? Temporal. Bueno, todo el mundo estaba afectado, pero había gente al 100%. Y había gente al 50% o vale. algo así. Claro, lo que nos pasaba además es que todo lo que habíamos vendido previamente... Se cancelaba. Se cancelaba, pero es que además había que gestionarlo. Porque tú tenías un cliente español yéndose a Reino Unido, que Reino Unido cerró 3 semanas más tarde o 2 semanas más tarde, y el hotel de Reino Unido te decía, yo no tengo ningún problema, por lo tanto, si el cliente no viene es su problema, ¿no? Luego tenías un cliente de Reino Unido que no se había enterado de que en España habían cerrado y se presenta y te llamaba desde el hotel de Tenerife diciéndote ¿por qué el hotel está cerrado? Y no, tenías todas estas casuísticas repartidas en todos los mercados que tenías y con cada uno poniendo pues un poco la ley a su antojo. Yeah. O sea, un caos de un nivel que yo espero no tener que repetir nada similar en mi vida. A partir de ahí, pues intentamos entonces pues encontrar las vías para poder sobrevivir a eso, ¿no? Yo recuerdo que yo en ese momento era muy optimista. Yo pensaba que nuestra peor previsión, y recuerdo haber hablado con otros emprendedores o otros CEOs de travel, que la peor previsión que teníamos todos era que en septiembre todo volviera a la normalidad. La peor de todas. Y ahí pues intentamos navegar. Nosotros intentamos aprovechar eso un poco para captar clientes de forma más barata, porque al final, cuando esto pasó, pues igual que competíamos en los metabuscadores, ¿no? Pues muchas OTAs empezaron a retirarse y a decir, mi presupuesto ahora es 0 en marketing, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hubo una semana en la que se dio la casualidad de que prácticamente todo el mundo se había retirado y éramos los únicos. Y pagábamos un CPC que normalmente pagábamos a 1 euro o a 80 céntimos en ese momento. Lo pagábamos a 1 céntimo y éramos
los únicos que salíamos en la comparativa de precios. Entonces tú te ibas a Trivago y veías que todos los mejores precios éramos nosotros, ¿no? Pero por otro lado, ¿quién iba a Trivago? Claro, bueno, todavía había cierto tráfico, ¿eh? O Que sea, luego, a mí- luego cancelaba. Claro, entonces tenías como una gente que pensaban que esto se acababa en 15 días o en 2 meses, que iban, buscaban, reservaban, porque además era un momento que todo el mundo había bajado sus precios, o sea, podías encontrar chollos, pero claro, luego, pues 2 meses más tarde, cancelaban, ¿no? Y entonces empezó pues ese baile de ventas y cancelaciones, que ahí fue cuando empezamos a darle impulso a este tipo de tarifa tan peculiar nuestra, ¿no? En la que solo pagas una parte y el resto que es como un intermedio entre la no reembolsable y la otra, ¿no? Porque al final queríamos dar una solución al cliente que no fuera ni tan perjudicial para él, ni para nosotros, etcétera. Y ahí le dimos impulso y esto pasó de ser como un 5% de las ventas al 50% que es hoy. Ujú. Vale. Entonces, ¿cómo sobrevivís y cómo teníais caja para pasar toda esta época? ¿Vais a buscar ICOs o instrumentos de financiación Claro. varios? Lo que nos pasó en ese momento fue básicamente que como estábamos buscando una ronda, ya está, significa que estábamos apurando la anterior, ¿no? Claro. La parte buena es que, y esta es como otra lección para mí, para toda la vida de business, que es el cash flow es el rey. O sea, y ya puedes estar en pérdidas. ¿Quién no aprende esta lección en exacto, algún momento? o sea, y en nuestro caso, pues por nuestro modelo, nosotros siempre cobramos antes al cliente y luego pagamos normalmente a una media de 3-4 semanas, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento, pues claro, la estrategia a nivel de cash fue, vale, nosotros nos atrincheramos aquí, porque no sabemos cuánto va a durar esto, y se necesita cash para sobrevivir. Entonces, al final, claro, como todo el mundo en la industria está igual, todo el mundo está atrincherado, ¿no? Entonces a nuestros proveedores les decíamos, vale, no te voy a pagar ahora. Y esto de momento está on hold porque no sabemos lo que va a pasar. Y con esa estrategia, con el rollo también de todas aquellas reservas que se habían cobrado previamente, a los clientes les ofrecíamos tenerlo como un bono. Bueno, desarrollamos un producto que se llamó Stay Wallet, que se desarrolló durante los primeros días del COVID, que era para que básicamente te pudiéramos hacer un reembolso, pero que tú tuvieras una cuenta en nuestra plataforma en la que ¿Y te eso es dijera, legal? ¿eh? ¿Eso es legal? ¿Era legal? Sí. Vale. O sea, al final... Pues el cliente puede decir, no, ni igual ni hostias. Nosotros ofrecíamos la opción, ¿eh? O sea, vale. te damos la doble vía. ¿Y la gente prefería wallet de ¿Qué pasa? Stay Wallet? Que inicialmente el 90% de la gente te decía, dámelo en wallet, puta madre, no hay problema, porque de aquí 2 meses voy a viajar, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, cada vez más gente decía, no, yo quiero el cash. Entonces, al final, lo que hacíamos era ofrecerte mejores condiciones si te lo quedabas en wallet que si te lo quedabas en cash. Duros de 4 Igual. pesetas. Sí, porque para nosotros era supervivencia. Al final estábamos, igual te ofrecíamos un 5% adicional y claro, para nosotros nos estábamos financiando un 5%. En un momento en que para nosotros todas las puertas de financiación estaban totalmente cerradas. ¿Pero bancos conseguisteis o no? Bancos conseguimos un ICO, pero muy blando, creo que de 100, no sé si 200.000 euros o 180 o algo así, que a nosotros, claro, o sea, en ese momento para el volumen que teníamos y para los costes fijos de la empresa, es que no daba para sobrevivir. ¿Y el ERTE os ayudó o os perjudicó? Porque el ERTE era una trampa. Era una trampa. Todos nos dimos cuenta cuando ya estábamos todos metidos en el ERTE. Aquí está la cuestión. Fue una trampa, la trampa del oso, porque Claro. Todos nos metimos ahí pensando, pero todos somos todos demasiado optimistas y todos pensamos que en realidad, como van a ser 2 o 3 meses, no voy a desmantelar un equipo que me ha costado Claro. años construir para un par de meses que vamos a tener que estar aquí en esta situación y tal, ¿no? Y luego te quedabas atrapado allí porque no podías despedir y para mí esa cláusula o sea, fue desastrosa para muchas empresas y yo creo que
mucha quiebra de empresas se debe Totalmente. a esa Y cláusula. espero que algún día alguien lo explique, porque son esas cosas que hacen los políticos para salir a la foto. Sí, Tenemos un problema de desempleo, pues que no haya desempleo. exacto. Y salen Que no la se foto diciendo despida. que no haya Prohibido desempleo. despedir. Y ya está. Sí. Pues eso Que es lo mismo. Yo recuerdo el prohibido despedir como, ¿cómo? Claro, no, Y no. luego, cada vez que pasaba más tiempo, ¿no? Y que llevabas más tiempo en el ERTE, todavía era más costoso, ¿no? Porque entonces, si a partir de, si en septiembre decidías echarlo todo para atrás y decir, vale, tengo que despedir a la mitad de la plantilla, tenías que devolver todas las ayudas Claro. que habías recibido. Y al final, o sea, viéndolo hacia atrás, fue una trampa y fue un error, yo creo. que ¿Cómo todos caímos. sobrevivisteis? Cerramos. Tuvimos la suerte de en ese momento cerrar un Venture Debt de 3 millones. ¿Vale? Bueno, la suerte, pero al final, bueno, es un Venture Debt que no puedes negociar, ¿no? Que nos vino las condiciones y yo recuerdo que creo que en algún momento yo dije, pero esto... ¿Qué pasa? ¿Que tienes más opciones, tío? ¿O qué? ¿Sabes? Y entonces, vale. Nos callamos y las condiciones que sean. Bueno, mejor cualquier cosa que morir, ¿no? Sí. Eso es Bueno, una regla importante. para mí esa era la consigna en ese momento, que era hay que resistir. Y luego pues al final llegará el momento que esto se acabará, ¿no? Lo que no contábamos, yo creo, nadie es que fuera a durar tanto. Pero luego hubo un rebote. Hubo un rebote, pero todo para mí, todos los rebotes tenían su lado bueno y su lado malo, ¿no? Que es que en los rebotes la gente se emocionaba mucho comprando, pero luego si no habías comprado para... Esto hablo de 2021, ¿no? Si no comprabas para la semana que viene, si comprabas para de aquí 2 meses, pues lo más probable es que acabaras cancelando de nuevo, ¿no? Y eso para nosotros era coste de adquisición y luego ningún ingreso. Uh-huh. Y ya sí que al final, o sea, en marzo de 2022 fue el año que para mí se volvió a la normalidad. Nosotros en 2021 ya volvimos a facturar lo mismo que en 2019. Vale. Pero obviamente quemando mucho más dinero. Uh-huh. Y en 2022 ya sí que volvió a ser un año normal. ¿Cuánto facturasteis en 2022? 2022 hicimos unos 170 millones. Sí. Y 2023... Unos 15, 14, 15 de... Exacto. Que, ¿De margen? si no recuerdas, 13, algo. 13, algo. Y en 2023 ya sí que nos fuimos a 230 y ya. 230 millones. Sí, 230 millones. Que se dice... Son 17 o sea, de... Son 17 de margen. neto. ¿Con un equipo de cuánta gente? Somos 85 personas ahora. Vale. 10 más que previo al COVID. ¿Y un EBITDA? Y un EBITDA cercano al 1 millón. Sí. Una buena salida, ¿eh? Sí. ¿Con eso habéis podido devolver el Venture Debt? Con esto hemos devuelto una parte del Venture Debt. ¿A cuánto tiempo era? Eran... Si no recuerdo mal, inicialmente se hizo o sea, tenía 1 año de carencia y eran como 3 años de devolución. Luego lo alargamos un poco más porque, bueno, nos convenía y porque nos iba bien. Al final, piensa que nosotros... 1 año, has dicho. No, 1 año de carencia, 1 año de carencia. Y luego 3 años vale. para devolver. Esto es más típico. Piensa que al final nosotros somos un negocio que por la estacionalidad tenemos una curva de caja a lo largo del año que es una montaña rusa. Porque nosotros empezamos el año desde enero hasta agosto, siempre vamos incrementando la caja porque la mayoría de viajes se producen entre julio y agosto, ¿no? Más o menos un 40% de nuestros viajes se concentran en 2 meses. Entonces, a nivel de caja, tú vas cobrando todo eso, algunas cosas anticipadamente y otras al hacer check-in, entre enero y julio y agosto. Y luego tienes 4 meses de valle hasta que vuelve a empezar todo el ciclo, ¿no? Que son de septiembre a diciembre. Y esa parte, pues al final nos exige ser muchísimo más finos en la caja y a veces, pues, necesidades de financiación que quizás son para 3 meses,
pero que hacen falta en ese periodo. Con tu experiencia actual, si tuvieras que replantear la estrategia de financiación corporativa desde cero, ¿qué harías? ¿Qué irías a buscar? O sea, yo inicialmente recuerdo que pensé, bueno, tenemos como el capital muy dividido, y yo pensé que esa era una buena estrategia porque a la hora de tomar decisiones, ¿no? Me iba a permitir jugar mucho más, ¿no? Ujú. Un poco como en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que así puedes usar el pactómetro hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que no preveía es el hecho de que cuando la compañía tiene problemas, como en un COVID, también porque nunca preveí que nos pudiera pasar nada así, ¿no? Pero al final, lo que te pasa cuando tienes el capital muy dividido es que no hay nadie que lidere. Y no hay nadie que tenga suficiente, no hay nadie para quien tú seas too big to fail, ¿no? Y que haya apostado lo suficiente como para decir, tengo que ir a salvar esta compañía con todo lo que pueda, porque si no, pues se me cae. Ya. ¿no? Nadie metió cash. De los socios, nadie metió cash. Hubo una pequeña ronda, pero que fue una ronda muy complicada de unos, creo que eran 300.000 euros, y fue muy complicada. O sea, hablamos de igual 9 meses para cerrarla. Y además con un poco, con mucha problemática para que todo el mundo sumara, ¿no? Y al final... ¿Y la dilución importante? Sí. 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 O sea, con todo esto y claro, cuando te encuentras en esa situación que yo entiendo perfectamente que se hagan down rounds y demás, porque se exija eso cuando ha habido una mala gestión, lo que sea, no has hecho bien tus números y de repente pues te has estrellado, ¿no? Y necesitas más dinero y los inversores están por ti, pero dicen, vale, pero ahora lo vas a pagar caro, ¿no? Pero claro, cuando todo era 100% ajeno a ti, ¿no? Y tú estabas haciendo las cosas bien, es una putada. Es una putada. También lo entiendo, ¿eh? Pero no deja de ser una putada para el emprendedor que de repente se ve atrapado allí vale, o sea, ahora tengo que diluirme mucho para salvar una situación que es que yo no podía que no podía hacerlo de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y al final yo creo que esta ha sido mi lección sobre el tema de cómo tener el capital dividido. Si volviera atrás, yo creo que todos, que en general los emprendedores, la primera vez que levantas rondas, coges lo primero que te venga, ¿no? Claro. Y porque crees que es más importante cerrarla ya que cerrarla bien o que buscar un socio como pensando muy en el largo plazo, ¿no? Porque como el mañana no existe, tú dices, vale, es que sí, a mí también me gustaría alguien que sepa que de aquí 4 años me seguirá apoyando, ¿no? Pero tengo que cerrar esto hoy porque no sé si voy a encontrar ese perfil. O sea, y luego eres optimista y piensas, bueno, yo sí tengo la pasta y luego ya me espabilaré, ¿no? Exacto. Pero luego no esperas que haya situaciones como COVID, que esto es difícil de esperar, pero sí que vienen curvas, ¿no? Sí. Y que quieres socios que apuesten por ti a largo plazo y que también les interese tu incentivo de largo plazo, porque también en esas situaciones la gente es muy cortoplacista. Exacto. Y es eso. O sea, yo creo que los timings son lo que más fácilmente se desalinea en este caso entre inversores y emprendedores, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final tú estás pensando en un viaje muy a largo plazo y quizás algunos de ellos no están pensando en eso, y esto es algo que tampoco se habla en general al principio, porque no todo es como muy sí, te apoyaremos y tú, vale, sí, vamos todos juntos y tal y cual. Luego de repente se empieza a desalinear eso y tampoco es que sea un problema, ¿no? Porque para la marcha del día a día de la empresa, o sea, no es un problema que te dañe cada día, pero sí que es un problema que te daña de hacer grandes cosas luego o que te complica futuras rondas y demás. Bueno, también te digo que
el capital está vivo. Al final quien lo gestiona y quien lo hace el arbitraje también del capital es el founder, que es quien tiene el poder. Si no es político, al menos es fáctico. Y que luego cuando vienen tiempos buenos también puede recuperarse, ¿no? Y se puede reorganizar. O sea que Sí. hay que ir jugando con todas las situaciones, sí, ¿no? sí. Y lo más importante es sobrevivir, ¿eh? Que es lo que has conseguido. Sí. Bueno, también es cierto. O sea es cierto. que- A ver, que- o sea, al final sin supervivencia no hay nada, ¿no? No, claro, Entonces, claro. Eso es lo más importante. el- Pasar por una situación así y estar vivo, esto es Sí. brutal. Sí, sí. Y una pregunta, Luis. Si ahora viene un player grande y te ofrece 50 millones de euros por Stay for Long, hoy cash, upfront, ¿vendes? Yo ya te digo que todos mis inversores dicen que sí. Eh, em, yo en mi caso, pues, bueno, es posible, no lo sé. A mí, o sea, obviamente por la parte económica, pues me parece quizás un buen deal, ¿no? Teniendo en cuenta múltiplos y demás. Pero sí que me gustaría. O sea, para mí hay una parte de mi trabajo que todavía no he acabado. ¿Sabes? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ves? Y te hace ilusión para Stay for Long. yo ¿Qué es lo no- o sea, más largo plazo que ves? Yo considero que aún para la idea que tenía yo de esta empresa y demás, ¿no? Creo que aún no he acabado el producto y que me falta bastante para la idea de producto que teníamos inicialmente y que obviamente ha sufrido variaciones, ¿no? Pero yo creo que tengo un producto que no está acabado como a mí me gustaría que estuviera. ¿Qué le falta? O sea, ahora mismo te puedes meter en nuestra web, verás que es como todas las OTAs, ¿no? Y yo creo que el mundo está empezando a virar, ¿no? Y que hay ciertos modelos que están empezando a quedarse atrás. Y lo digo pensando en toda la aparición de formatos de TikTok y demás, ¿no? Y de Reels y demás, para presentar productos que creo que en Travel, que antes solía estar como muy por delante de todo, porque como tú has dicho, era uno de los negocios de los primeros negocios de Internet, creo que se ha quedado muy acomodado en un formato, ¿no? de 4 imágenes, una tabla de habitaciones, unas condiciones y demás. Y yo creo que en esto hay mucho por hacer y a mí me gustaría que Stay for Long pudiera llegar al punto en el que no es follower en esto, ¿no? Respecto a los grandes, y que empieza a ser una empresa que propone cosas que luego acaba usando el resto de la industria. ¿Estáis trabajando ya en eso? Sí, estamos trabajando en eso, pero son proyectos de largo plazo. Y me gustaría verlos acabados, ¿no? Y por otro lado, creo que a nivel de volumen de facturación estamos también como que hemos tocado el 0,0x% del TAM al que vamos, ¿no? Entonces creo que Muy grande. todavía tenemos todavía como mucho recorrido y que lo bueno y también uno de los motivos por el que esta industria me gusta a mí es que no tiene fin. O sea, es que hablamos de cientos de miles de millones de mercado, ¿no? Entonces, pues hay siempre nuevas cosas que hacer para seguir creciendo y para llegar a eso. ¿Cuál es el emprendedor que más te ha impresionado? ¿O que te ha influido o que te ha inspirado? ¿Existe? ¿Hay alguno? ¿O Buena pregunta. no hay alguno? Yo admiro mucho a cualquiera que se líe, levanta la cabeza y diga voy a levantar un negocio. Sea una startup o sea una cafetería, ¿no? Porque al final en todo esto pues para mí hay como unos valores que sobre todo son como muy personales de autonomía, independencia, querer hacer las cosas por mí mismo, querer depender de mí mismo, querer intentar liderar, etcétera, que los admiro y que además constantemente pues ves gente que está haciendo cosas que digo, ¡buah! Es que, o sea, ni por asomo, ¿no? Yo podría montar algo así y que me parecen como todos modelos admirables, todos con sus más y sus menos, ¿no? Pero que me parecen de esto.
son los grandes nombres de, yo qué sé, te podría decir Elon Musk o tal y cual, pero tampoco, o sea, no creo que conozca lo suficiente como para poder realmente decir, buah, es que lo admiro todo y al mismo tiempo conozco tan poco que también lo admiro todo, ¿no? Es como esa mezcla vale, realmente, o sea, a mí me parece un tío brutal, pero tampoco sé lo suficiente, ¿no? Y por otro lado, pues al final yo vengo de familia de emprendedores y claro, para mí yo soy como la tercera o la cuarta generación. Y eso pues ha sido algo que siempre he admirado dentro de mi casa, ¿no? Y quien montó esta pequeña cadena de hoteles pues fue mi bisabuela en los años 40, siendo una mujer en esa época y todo el rollo, ¿no? Entonces, claro, pues toda esta parte de familia me viene de haberlo mamado y de ser algo que para mí siempre ha sido importante. Ujú. Entonces, Vale. no sé si te he dado una respuesta, Sí, pero sí, sí, te sí, lo me dejo has dado ahí. la respuesta que quería. Y última pregunta. ¿Ya hay algún libro que has leído y que te ha influido? Mm. ¿Que te ha gustado? Hostia, pues hace cosa de unos meses, bueno, quizás un año o así, me leí Atomic Habits, Ujú. que quizás no tanto a nivel de empresa, pero sí más a nivel personal de cómo gestionarme a mí mismo, que creo que es algo que muchas veces a los emprendedores se nos acaba pasando se nos acaba olvidando, ¿no? Porque estamos como muy centrados en la empresa, y que es un libro que a mí me ha servido en los últimos años, y es un libro que habla sobre hábitos, cómo construirlos y cómo desarrollarlos, ¿no? No sé, seguro que si pienso más se me ocurriría alguno Sí, más es difícil, importante, ¿eh? ¿no? Pero esas preguntas, pues dices, "Ostras, has leído mucho y cuál es el que tal, ¿no?". Oye, Luis, muchísimas gracias por compartir con mucha generosidad, además, toda tu historia y lo que ha pasado y todo. Creo que la gente que nos ha escuchado ha aprendido muchísimo. Y muchísima suerte para el futuro. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y hasta pronto. Muy bien, hasta la semana que viene.